el tema que nos convoca es psicoanálisis y filosofía. Un tema muy controvertido. Pareciera que todos los temas que tendríamos que abordar siempre tienen un pero, ¿no? O son muy generales, muy amplios, ¿no? Pero finalmente yo diría que del psicoanálisis, ¿no es así? La semana próxima vamos a tener la presentación de un libro de Fernando Azcárate. La que sigue, el tema que sigue es psicoanálisis y psicología. Y la sesión que sigue de reserva, ya está en el programa, pero les comento, nos va a acompañar David Pavón Cuellar. Ajá. Y va a abordar un tema excelente, a mí me parece incluso un tema que no deja tener algo de sarcasmo. Se llama Lacan y su Marx, ¿sí? Y de ahí ya viene. Va a estar muy interesante, pero viene el día de hoy, el tema está a cargo de Omar Pérez, va a estar a cargo también de Juan Ramón González y Tonatiuh Gallardo, que ya llegó, anda por aquí, ¿no? Sí, por aquí ando. Ah, qué bueno, pues de entrada, como una formalidad, bienvenidos a todos, ¿no? Tonatiuh, gracias por estar, Omar Pérez, gracias por estar, Juan Ramón González, también gracias por estar. Esperemos que en el curso de la sesión pueda irse integrando Antonio Rabasa, que es una persona histórica aquí en México, en el sentido de que ha estado inmiscuido en muchos de los dispositivos de enseñanza del psicoanálisis desde hace muchos años, ¿no? Alguien comentaba alguna vez, ¿quién no ha sido alumno de Rabasa? Y bueno, pensé, quizá yo sea la excepción, yo no fui su alumno, pero sí lo conozco. Pero esperamos que se pueda ir integrando. La dinámica es la misma de siempre, aproximadamente Tonatiuh, Juan Ramón, Omar tendrán 20 minutos de participación para abordar ese punto tan controvertido y tan importante. Digo controvertido porque si nosotros lo planteamos dentro del psicoanálisis y al hacer como referencia dos de los psicoanalistas que de alguna manera son pues más recordados, ¿no? Alguna vez comentaba con alguien que hay dos modelos, dos sistemas teóricos tan fuertes que no nos podemos despegar de la representación que tienen con quien nos produjo. Si yo digo humanismo, bueno, podríamos variar entre, no sé, Rogers, quizá Maslow, pero cuando digo marxismo, no hay de otra. Se trata de Marx, ¿sí? Que bien ya en la evolución de las nuevas diría yo, posturas en cuanto al marxismo, podemos hallar muchos más. Pero cuando decimos marxismo, bueno, sabemos que se trata de Marx. Y cuando decimos psicoanálisis, lo primero que nos viene a la mente es Freud. Ahí no hay pierde, ¿no? Hay otros modelos en los que no sucede así, pero es porque la forma, el momento y las circunstancias en las que se construyen estos discursos son importantísimos. Entonces decía yo que los temas son controvertidos, son muy importantes porque a fin de cuentas representan pues hasta cierto punto momentos de cercanía y momentos de mucha diferencia entre uno y otro. Diría que es un punto que a lo mejor hasta podría estar muy cercano entre Freud y Lacan. El tema me parece algo interesante, ¿no? Pero lo que me queda claro es que entre uno y otro, es decir, de Freud a Lacan, siempre ha habido una postura un poco renuente hacia la filosofía, ¿sí? Toda la forma en que se acerca a Freud es una forma muy discreta, diría encallada, no muy discreta, donde trata de no aceptar de manera clara y de manera abierta una cercanía con la filosofía, salvo en determinados momentos. Y hay puntos de oposición, pero finalmente recordado por ahí que hay una cita donde incluso Freud, no recuerdo el texto ahorita, pero donde incluso Freud equipara, ¿no?, al discurso psicótico con la filosofía. Recordaba que con respecto a Nietzsche, el punto que los hace unirse es justamente Lu Andrea Salomé, ¿no? Y cuando se le pregunta a Freud si
él ha leído y ha trabajado a Nietzsche. Él dice que prefiere no hacerlo, que evita leer a Nietzsche para que sus palabras no lo seduzcan, ¿no? Es decir, hay una historia importante entre esto, ¿no? Finalmente, Lacan, nosotros sabemos que relanza nuevamente aquella cuestión relacionada con el hecho de la antifilosofía, un concepto que no es de él, ¿no? Pero que lo retoma de él porque el punto que habla de Lacan ahí es, y que es muy también más o menos conocido, es el hecho de cuando él dice que los filósofos se la pasan en la parlotería, ¿no? Y que finalmente poco abonan, que desde hace mucho tiempo no han hecho un trabajo serio. Entonces, si pensamos la filosofía, sería otro momento de inflexión de esa relación. Sin embargo, Freud siempre concibió algo, que los filósofos deberían estar cuando menos enterados del discurso psicoanalítico, ¿no? Planteaba una proximidad en cuanto a los objetos de estudio, solo que la crítica que él tenía formal es que la filosofía se centraba en aquello que era enunciado y representado por la conciencia en el yo, ¿sí? Entonces, bien, vamos a dar apertura a esto. Tenemos hasta el momento 3 de los 4 invitados, 3 que ya han llegado. Y bueno, el procedimiento va a ser el siguiente: Tonatiuh, Juan Ramón y Omar Pérez. Van a tener aproximadamente 20 minutos. Ajá. Minutos más, minutos menos, pero no minutos tantos como los que tuvo Alejandra. Que no hallaba como me leyeras, Alejandra. Te decía, ya terminó tu tiempo. Me cansé, dije, ya, que hable hasta donde quiera. No, pero fue correcto, fue correcto. Eso es como un poco de guardar ciertos espacios que permitan quizá hasta poder disertar o comentar cosas, ¿no? Pero bien, sin problema. Pero lo comento porque eres la única que le ha insistido y no ha cedido, ¿no? Entonces vamos a tener aproximadamente 20 minutos. El orden que yo les propongo que sea Juan Ramón González como nuestro primer invitado, y tendrías aproximadamente 20 minutos. Yo voy a estar pendiente al reloj. Digo, una tarea terrible, pero hay que hacerla, alguien la tiene que hacer. Entonces, yo te estaré, les pido a los 3 que están al frente ahorita, que estén atentos al chat, va a aparecer ahí para cuando yo les anuncie que tienen o les quedan 5 minutos. Pueden tomarse un poco más de 5 minutos, 1 o 2 minutos, ¿sí? Pero esa sería la dinámica. Y el orden es Juan Ramón, después seguiría Tonatiuh, después Omar, y abrimos la discusión. Bien. Ok. Si tengan alguna pregunta, duda, ¿no? Ninguna. Lo que sí les pido también a los 3 es que de quienes queramos preguntar, participar o aportar algo, lo dejemos al final de la ronda de los 3. Ha habido un cambio, vamos a tratar de no participar tanto porque a veces no dejamos tanto tiempo para dudas o preguntas. Entonces, el día de hoy yo me desmarco, solo como anfitrión presento y por ahí les haré algunas preguntas quisquillosas. Bien, entonces te cedo la palabra, Juan Ramón. Atento a tu chat, por favor, y adelante. Ok, voy a tratar de ser muy rápido. En realidad, yo no les voy a hablar de filosofía, no, un poco le comenté al colectivo que a mí me parece, voy a decir algunos argumentos que creo que engloban mi posición, no solo de esta discusión, sino de las pasadas o de las que he estado presente. Primero, me parece que cuando un analista enseña está dentro del discurso universitario y eso tiene el riesgo fuerte de deslizarse al discurso del amor. Por lo tanto, me parece que a Freud tal vez lo podemos pensar como maestro, pero a Lacan no. ¿Por qué? Porque no da clases, es decir, no da estructuras 1, psicosis 3, no. Todo su seminario propiamente no son clases. Lo que tenemos es el intento forzado de un ejercicio de pensamiento que todo el tiempo, los 20 y tantos seminarios, está intentando hacerlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo, mi posición es que los analistas no deberíamos de ser docentes, que Lacan no está en ese registro. ¿Por qué? Porque cuando uno enseña,
puede empezar a decir, mira lo que hace aquel, lo que hizo aquel, lo que no lee aquel, lo que hizo el otro. Y de ese discurso universitario, el discurso del amo, hay un paso muy pequeñito. Por lo tanto, a mí me parece que como docente podría decir, yo soy docente en la universidad, ¿podría hablar de filosofía y psicoanálisis? Creo que sí, a lo mejor no algo tan interesante, pero creo que sí. Pero, ¿qué es lo que a mí me mueve ahorita y que se publicó acá en Guadalajara en una revista que se llama Intempestivas y quiero compartirles eso, que es más o menos lo que yo sigo pensando y está escrito, pero quiero hacer un seminario sobre esto, me parece que lo pongo a prueba, digamos, ¿no? Que es la muerte del psicoanalista como un significante. Si tiene estatuto de un significante, sí, un significante importante, más o menos estable en un proceso psicoanalítico. Avanzo muy rápido porque me preocupa no llegar al clavo, ¿no? Les digo un poco el recorrido y luego vemos. Freud, en relación especialmente en su posición ante su propia muerte. Luego hay un pequeño comentario que quisiera hacer del pintor Heisman, que es un texto de Freud, ¿no? Una neurosis demoníaca del siglo XVII. Y luego, cómo yo me topé con el problema, que es Roland Barthes, en el texto La preparación de la novela, pensando el estatuto del acto. Y luego algo que yo no sabía, que lo busqué para ustedes, que es que la École Lacanienne hizo un seminario en París sobre la muerte del analista. Yo pensé que no era algo tan importante, pensé que ni siquiera estaba seguro de exponerlo yo. Pero hubo un seminario hace años y al ratito les platico. Y luego el texto de Alouche, que es Contra la Eternidad, que me parece fundamental. Como ven, está la École Lacanienne. Yo no soy de la École, me parece que estoy dentro de una cierta historia del psicoanálisis en México, pero no viene al caso. Empiezo. ¿Qué hay de la muerte de Freud, no? Un tipo que es en realidad otorrinolaringólogo que se llama Jörg Kuhlbrunner, lo que hace es que escribe un libro que se llama, eh, eh, con la prisa me brinqué, no me acuerdo cómo se llama, pero la idea es que él le hace un reclamo a los psicoanalistas, que es, ¿por qué no se han preguntado por el síntoma del cáncer de mandíbula de Freud en relación al psicoanálisis? Es decir, ¿por qué hay un montón de psicoanalistas que se preocupan por cada vez que nos llega un paciente relacionar el síntoma con la historia subjetiva o de subjetivación nuestras enfermedades biológicas, y por qué no hay un estudio más o menos extenso de por qué a Freud le dio cáncer en la boca, ¿no? Entonces, George Kuhlbrunner, desde un lugar excéntrico de la práctica psicoanalítica, se pregunta y reclama a los psicoanalistas por qué no han hecho un estudio serio sobre eso. Cito a Kuhlbrunner, dice: Sigmund Freud destruyó obstinadamente toda documentación acerca de su vida privada e intentó una y otra vez borrar todos los rastros que pudiesen cuestionarla. También insistió a sus seguidores que se identificaran, solamente lo identificaran con su existencia pública. Esta distorsión de la imagen real de Freud puede reconocerse en la forma más nítida del tabú que se erguió en torno a su enfermedad cancerosa y que hasta el momento nadie se había atrevido a tocar entre las enfermedades a lo largo de su vida. Freud sufrió de cáncer mandibular durante 16 años. Desde una perspectiva actual parece extraño que ni él, ni sus contemporáneos, ni sus biógrafos después de él la interpretaran psicobiográficamente. Se entiende psicoanalíticamente, pero él no es psicoanalista, ¿no? Estos hechos los sitúan en el contexto de la historia y de su vida. Esa es un poco la propuesta de Kurt Brunner. Este es un cuestionamiento que no es ingenuo, ciertamente no parece haber un estudio que yo conozca. Hay un libro ahí que se llama Sin humo no hay Freud o algo así, pero yo no lo he leído. Entonces, sigo los vectores de Kurt Brunner para intentar decir algo de la muerte de Freud. En la recta final de la vida de Freud, Kurt Brunner, fíjense qué interesante, alguien que no es psicoanalista se pregunta, ¿y qué estaba leyendo Freud al final? ¿Cuáles eran sus libritos que estaba leyendo en su cama al final? ¿Cómo murió Freud y qué estaba leyendo? Ah, bueno, uno se entera, o cuando menos él investigó, que estaba leyendo La piel de Zapa de Honorato de Balzac. Haciendo un buen uso de una lectura, Kurt Brunner dice que La piel de Zapa de Pou de Chargrin, cito del texto, dice, se puede traducir como la piel de asno de
anogro, que es un burrito, pero que también el deslizamiento significante da para pensar la piel de la aflicción. Es decir, que si uno lee el texto, uno dice, pues es la piel de un burro, pero también da para pensarlo como la piel de la preocupación, digamos, ¿no? Incluso creo que me parece que hay que llegar al final del texto de Honorato de Balzac para darse cuenta de que evidentemente es así, ¿no? Bueno, Kurt Brunner se da cuenta de cómo juega con el significante Honorato de Balzac con este deslizamiento. Recordemos que el personaje principal del texto de Honorato de Balzac se llama Rafael y es un tipo que está muy deprimido y su intento es suicidarse, ¿no? Entonces dice, voy a ir al río Sena, me voy a matar, pero va más o menos a media tarde, hay mucha gente y dice, pues ¿para qué le hago pasar un trago amargo a todos estos niños que andan aquí? Voy a ir a darme un paseo, regreso en la noche y me aviento. En ese paseo se encuentra una tienda de antigüedades y ahí está la piel de Zapa, ¿no? Y se acerca a la gran piel, que es una piel grandota, y dice, la piel de Zapa tenía esta inscripción: si me posees, lo poseerás todo, pero tu vida me pertenecerá. Dios lo ha querido así, así sea. Si tus deseos serán cumplidos, pero mide tus deseos sobre tu vida, ella está aquí, con cada deseo menguaré, cada vez que deseaba algo se cumplía, pero se hacía chiquita la piel de Zapa, y con eso tus días también, chala, chala. El tipo no lo cree, dice, pues no sé, pues ahorita me gustaría estar en una pachanga. Y saliendo, el tipo de la tendita le da gratis la piel de Zapa porque sabe que es una cosa demoníaca también, ¿no? El tipo no lo cree, pero sale y ándale que afuera se encuentra un cuate que lo invita a una fiesta, ¿no? Aquí hay algo muy interesante que hago un comentario sobre los chistes, pero ante la piel de Zapa bastaba con desearlo. En los chistes, específicamente en México, no sé si en Latinoamérica, pero hay un montón de chistes muy locos sobre pide tres deseos, aparecen tres, el mago de esta cosa, sale el mago y le pides tres deseos y como pides el tercero la cosa se jode porque uno no sabe pedir bien, ¿no? Bueno, en la piel de Zapa no hace falta pedirlos, basta con desearlo, cosa que es súper importante, ¿no? El personaje principal logra tener toda la riqueza, todo el poder inimaginable, mientras la piel se va haciendo cada vez más pequeña. Se enamora de una joven que se llama Pauline, le platica de la piel de Zapa y Pauline sabe, porque cuando conoce a Pauline y se enamora de ella, le queda un pedacito así de piel de Zapa. Y entonces Pauline sabe que si cede a su amor, porque ella también lo ama, si cede su amor, la piel de Zapa se va a desaparecer y se va a morir. Entonces ella, para que él no muera, quiere suicidarse, porque sabe que el último deseo que realmente le importa a Rafael es poseerla, ser amantes. Los dos se aman, pero no se han poseído, digamos, ¿no? Ella corre a su habitación porque decide suicidarse y él corre detrás de ella y le dice, te amo, maldigo, si no me abres, está en su habitación, quiero morir contigo. Ella le abre. El moribundo, cito Honorato de Balzac, el moribundo busca palabras para expresar su deseo, que devoraba todas sus fuerzas, pero solo encontró en el pecho los roncos sonidos del estentor, en que cada soplo parecía venir de sus entrañas. Finalmente no pudo articular sonido, solo mordió el seno de Pauline. Jonás, que es un sirviente que andaba por ahí, acudió asustado al escuchar los gritos de Pauline y le intentó quitar a Rafael y le dijo ella, ¿qué buscas aquí? Es mío, yo lo he matado, tal como te lo dije. Evidentemente hay un montón de interpretaciones psicoanalíticas, perdón por lo atropellado, pero me preocupa llegar a algo, interpretaciones psicoanalíticas de este texto. Evidentemente es el pecho materno, el objeto A, volver al vientre, chala, chala. ¿Están de acuerdo todos, no? Me parece que eso se juega ahí, ¿no? Eso me brinco toda la explicación porque ustedes ya se la saben. Y luego volvemos a Freud. ¿A qué le tiene miedo Freud antes de morir, no? Él leyó ese texto, ¿no? Hay un montón de preguntas que a mí se me ocurren, pero eso es hacer psicología. Yo estoy intentando pensar el significante de la muerte del analista como matematizado, como significante de la falta en el otro, en términos lacanianos, ¿no? ¿A qué le teme Freud al final? ¿Cómo debe morir un analista? Entiendo que esto huele a super yo, pero van a ver al ratito que no.
Sabemos que Freud muere a sus 83 años, pero parece que omitimos regularmente, cuando menos yo, el dato de que su madre muere a los 95, es decir, solamente 9 años antes de la muerte de su hijo favorito, de Freud, como bien lo recoge Kurt Brunner. Cito a Freud en una carta a Karl Abraham en 1918. Mi madre, dice Freud, cumple este año 83 años y ahora se encuentra bastante débil. A veces creo que me sentiré más libre, subrayo eso con la interjección, me sentiré más libre cuando muera, porque la idea de que se le tenga que informar de mi muerte es algo que me acobarda. Fíjense qué interesante aparece ahí el significante de Freud. 1923, eso fue en 1918. En el 23, ya con cáncer como pronóstico, no como diagnóstico, pero como pronóstico, le dice a Félix Deutsch, necesito un médico sobre lo que le propongo. Si usted considera que es cáncer, debo encontrar un medio para salir con decencia de este mundo. Por eso les digo que el cómo debe de morir un analista no es una pachequez mía, sino que está en Freud como un ideal. ¿Cómo debe morir un analista? Pues porque él se pregunta, debo de encontrar un modo de salir con decencia de este mundo. Solo hay una dificultad. Tal vez usted no sabe que mi madre todavía vive, tiene 87 años. No sería fácil hacerle algo así a la pobre dama. En 1929 le escribe a Huntington. Dice, la pérdida de la madre debe ser algo peculiar, insoportable de comparar con otras cosas y causa de emociones difíciles de comprensión. Yo tengo aún en vida a mi madre. Ella me cierra el camino hacia la anhelada tranquilidad. Fíjense qué interesante. Dice, mi madre me estorba para morirme, ¿no? Me cierra el camino a la anhelada tranquilidad hacia la nada eterna. En cierto modo, no podría perdonarme tener que morir antes que ella. Continuó. Amalia Nathanson murió el 12 de septiembre de 1930. Freud no se encontraba en la ciudad y no hizo nada por acudir al sepelio. Aceptó con dolor y resignación y mandó a su hija Ana porque la mandaba a todos lados. Al día siguiente le escribe a Ernest Jones. No ocultaré el hecho al día siguiente de la muerte de Freud, este lapsus, al día siguiente de la muerte de su mamá. No ocultaré el hecho de que mi reacción ante este acontecimiento en virtud de las circunstancias especiales ha sido curiosa. Por supuesto, no es el caso de hablar de los efectos a un plano más profundo, pero en lo superficial solo puedo descubrir dos cosas. Un refuerzo de mi libertad personal, por cuanto siempre me resultó aterradora la idea de que ella pudiera en algún momento enterarse de mi muerte. Y en segundo lugar, la satisfacción de que finalmente ella ha alcanzado la liberación, chala, chala, me brinco el resto. Un día después de esta carta le escribe a Ferenczi. Le dice, no me sentía libre para morir mientras ella viviera. Ahora sí. Bueno, ahí está la posición de Freud ante la muerte, ¿no? Lo que me interesa resaltar, por contraste, es que Freud, a diferencia de Rafael de Balzac, procura con fuerza importante no morir en los brazos de su madre, no morir antes que ella. Para él, eso es lo que leemos como salir con decencia de este mundo. Ese es el significante que nos aporta Freud. Lo leo como un significante determinante de la muerte de Freud, salir con decencia de este mundo. Y en segundo lugar, un movimiento con la posibilidad de que tenga un estatuto ético para el psicoanalista la pregunta de su muerte. Es decir, la pregunta para nosotros es si nosotros nos debemos hacer esa pregunta o no. Al ratito vamos a intentar demostrar por qué sería importante. Me brinco algunas cosas, ¿no? El texto, vuelvo al texto del Kuhlbrunner, cito en extenso. También uno de los últimos libros que estaba leyendo Freud se trata del tema de la soledad, Der Kaiser, der Wesen und der Tod, El Kaiser y los sabios y la muerte, de Raquel Berdach. La figura principal de la historia de este libro es de la época de las cruzadas del siglo XIII del Rabín Ben Aaron, en torno a la cual la autora despliega una serie de alegorías. Cito a Kuhlbrunner. El libro concluye con una descripción de la muerte de Ben Aaron que es muy interesante. Suena muy contemporánea. Una noche despierta, impresionado por un silencio siniestro, corre a través de los congelados campos y descubre que todo lo viviente ha muerto. Una noche ustedes se despiertan y todo lo vivo se murió, menos ustedes. Es un poco la tesis, ¿no? El ángel de la muerte pasó y nada lo tocó a él, sino todo lo demás. Muere incapaz de emitir un grito desesperado para que el ángel de la muerte se lo lleve.
Freud estaba leyendo esto y estaba tan tocado por este libro que escribió Raquel Berdach, que le escribió a la señora. Bueno, él no sabía quién era, él solo tenía el libro y le escribe esta pequeña cartita que es muy interesante. Le dice, querida señora o señorita, ya ven que Freud era muy decente, ¿no? Señora o señorita. Su misterioso y hermoso libro me ha agradado en tal medida que me ha hecho dudar de mi juicio. No he leído nada tan sustancial y poéticamente logrado durante largo tiempo. ¿Quién es usted? Ustedes se tienen que dar cuenta de esto, ¿no? Eso se llama demanda. Demanda, creo, analítica. Creo, no lo sé. ¿Quién es usted? ¿Dónde adquirió todos estos conocimientos expresados en su libro? A juzgar por la prioridad de que le atribuye a la muerte, cabe concluir que es usted muy joven. ¿Me concedería el placer de visitarme algún día? Por las mañanas tengo tiempo. Esa es la carta de Freud. Fíjense, primero le dice ven, y luego Freud todavía le dice tengo tiempo por la mañana, no voy a venir en la tarde. Bueno, la tipa, Raquel Berdach, en ese tiempo tenía 60 años y lo visitó a Freud. Sí fue a darlo, lo cual me parece genial. Y Kuhl-Brunner nos dice, ambos expertos en la soledad se dan la mano y por un momento ya no están solos. A mí me parece fundamental para pensar esto. Me quedo hasta aquí en eso y brinco a por qué me ha hecho pelotas este tema. Porque lo encontré en el texto de Roland Barthes. Él, después de la muerte de su madre, también dice, tengo que escribir como si no hubiera escrito nada antes, ¿no? Él dice, hay un tiempo en la vida de todo sujeto donde la muerte ya no es una hipótesis, sino que ya es una certeza. Digo, yo tengo 47 años y eso ya se volvió certeza para mí desde hace años. O sea, el cuerpo ya no es el mismo y uno dice, en cualquier rato estiro la pata, ¿no? Y Roland Barthes se propone escribir una novela y que solo se llama la preparación de la novela, con lo cual tenemos que hacer un tejido, ese significante con el acto, que eso ya está en Alush, en la erótica del tiempo de la muerte seca, ¿no? Es decir, el significante con el acto, pero tenemos que hacerlo un nudo. Ahora bien, me cayó el 20, que es la revista de la École Lacanienne, en el número 9, que es un poco el despliegue que se está haciendo o que se hizo por la muerte del analista. Me encontré algo genial. Este me llegó apenas esta semana, en realidad no lo he leído todo. Pero relatan la historia de Margaret Isabel Little, que se analizó primero con Ella Sharpe, y Ella Sharpe tenía una afección cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer sabía, la analista, sabía que se estaba muriendo y no le dijo nada a su paciente. Sí, transmito la idea, no le dijo ni papa y luego se murió, ¿no? Y luego cito este es un texto de Gloria Leff. Dice, Ella Sharpe después llegó con Winnicott, fíjense qué curioso, casi con nadie importante se analizó. Llegó con Winnicott, que según sus propias palabras de Little, la tomó a su cargo después de la muerte de su analista anterior, entre 1949 y el 57. La contraposición de estas dos experiencias sería la base de sus testimonios, a pesar de la insistencia de Little para quien era evidentemente su analista. Ella, él, no es cierto, es un lapsus. Ella, Frida Sharpe, se negó a reconocer frente a su paciente que tuviera una afección cardíaca de larga data. La analista murió repentinamente un mes después de anunciarle a Little que le daría por terminado su análisis. Winnicott, por su parte, ante la pregunta expresa de su analizante, es decir, esta mujer, Sharpe, después de venir de la muerte de su psicoanalista, llega con Winnicott y le dice, oiga, ¿y si usted se muere, qué? ¿No? Su analista anterior le había dicho, todo bien, no hay problema, no le dijo, me estoy muriendo del corazón. Y Winnicott, por su parte, ante esta pregunta expresa de su analizante, no dudó en reconocer que estaba enfermo del corazón. Esto, dice ella, le permitió estar en lo cierto y de confiar en su percepción. Es decir, de lo que trata el texto de esta Gloria Leff, es justamente de darle lugar al significante de la falta en el otro y de si los analistas tenemos que darle lugar en el proceso del análisis todo el tiempo. Es decir, que
no podemos, hacer semblante no es encarnar. Y hacer semblante también es estar afectado, esa es un poco mi hipótesis, ¿no? Por el significante de la falta en el otro. En eso me parece, no sé cómo vamos de tiempo, todavía queda el comentario de contra la eternidad. 2 minutos más, si acaso. Ok, a mí me parece genial y estoy intentando hacer un nudo. Lo que está pensando Alush, evidentemente ustedes saben que hay una muerte en la vida personal de Alush para la escritura del texto de la erótica en tiempos de la muerte seca. Y posterior a ese texto, escribe este que se llama Contra la eternidad. Contra la eternidad, ¿no? Casi es tan fuerte como el de Feyerabend contra el método, es casi una revuelta. Y él dice, Alush, que un problema tenemos con los clásicos y tal vez tendríamos que intentar pensar por qué Lacan no lo tenemos que pensar como clásico, ¿no? Pero él dice, los clásicos se eternizan y vetan la posibilidad de una segunda muerte. Ustedes saben que hay que nacer en tanto cuerpo, pero hay que nacer en tanto simbólico porque es la reafirmación y la lectura de un acontecimiento que nos hace nacer como sujetos. Somos efecto de lo simbólico, ¿no? Pero hay que redoblar, digamos, un nacimiento. Hay dos nacimientos. Y entonces dice, el problema con los clásicos, Honorato de Balzac, por ejemplo, es que no pueden descansar. ¿Por qué? Digo, esa es una metáfora, evidentemente, pero no los podemos dejar en paz porque siguen con nosotros. Bueno, a mí me parece que eso ocurre con Freud. No creo que ocurra con Lacan y podemos hacer hipótesis de ello, ¿sí? En el texto de Alush dice, la muerte perfecta les ofrece a los lacanianos nada menos que una política para el psicoanálisis. Acuérdense de lo que dije de Freud, ¿cómo debe de morir un analista? Y si es una pregunta pertinente como significante o no. ¿Cómo? Proponiéndoles que asuman una continuación de Lacan de tal modo que lejos de aferrarse a una estabilización de la obra, lo cual me parece súper importante y vuelvo a lo primero como redoblado, ¿no? No hay que enseñar psicoanálisis porque no se puede enseñar, porque enseñar es estabilizarlo. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con lo que no se puede transmitir, ¿no? Dice, lejos de aferrarse a una estabilización de la obra, al estilo de Richard, que es un texto que está trabajando, estén ellos también, como su maestro, en su interrogación consagrados a nunca poder ni deber exponer sino interpretaciones destinadas a su propia disolución. Tenemos como consigna la posibilidad de disolver cada vez el psicoanálisis para reinventarlo en un segundo momento. A mí me parece que en la proposición del 9 de octubre, lo que se plantea Lacan es algo radical porque hay muy pocos analistas. ¿Cuáles son los analistas que yo entiendo? Son analistas para Lacan, analistas de la escuela, los que logran trastocar o estar en un punto donde pueden modificar en algo la estructura total del psicoanálisis. Evidentemente es Freud, Lacan, Melanie Klein. No sé si transmito esto, los demás somos repetidores, porque no vamos a escribir, ojalá y sí, pues evidentemente ojalá y sí, pero lo que trata de decir Lacan es que el analista tiene que trastocar todo el movimiento psicoanalítico y poner su nombre propio. Eso me parece que hace nudo con todo lo que he dicho y creo que es un problema. En lugar, creo que de exponer algo para que ustedes aprendan, creo que está bien exponer cosas que todavía estamos trabajando, que todavía no entendemos. Bueno, eso es lo que yo tenía para decirles más o menos hoy. Bien, Gracias. gracias, Juan Ramón. Agradecemos su participación y les pido por favor a los asistentes que si tienen alguna duda, pues la vayan anotando, algo así, para que al final la dirijamos directamente a quien presentó el tema y que tenga un destinatario, y si no, bueno, ya responderle entre todos. Bien, gracias Juan Ramón, gracias por habernos acompañado. No te vayas, por supuesto que queremos que estés aquí en la parte final. Gracias. Bien, ahora te voy a pedir, Tonatiu, de la manera más amable y amistosa, porque así ha sido nuestro contacto, que si tomas el turno,
te aviso cuando te falten 5 minutos. Vale, por favor. Aquí tengo el tiempo, pero me gustaría también tener como un control externo. Bien, adelante. Gracias por acompañarme. Pues me la dejaron difícil porque yo creo que realmente en términos filosóficos hay como dos grandes preguntas. La primera es la pregunta por el ser y la segunda es la pregunta sobre la muerte. Entonces es un gran trabajo lo que nos acaban de presentar. Sin embargo, yo quiero como regresarme a algunos pasos porque entrar tan a profundidad a esto sería como un poco complicado en este momento. Cuando el colectivo Subversión del Sujeto me invita y me propone este tema, que agradezco también la invitación, surgieron como muchas cosas en mi mente. En primer lugar, fue que, al menos en mi formación, siempre se ha establecido el hecho de que la filosofía no es el psicoanálisis no es filosofía, y que la relación entre estas dos disciplinas siempre es como de una ajenidad, lo cual es cierto, ¿no? Pero independientemente de que se denuncie como tal, porque a fin de cuentas parecería como una verdad de perogrullo, creo que existen cosas muy interesantes en ver por qué no. Siempre está esta pregunta de, bueno, la interpretación hermenéutica no es la interpretación psicoanalítica y cosas por el estilo. Y por ahí como hay muchas líneas de pensamiento y de enseñanza que se han ido desplegando. Sin embargo, creo que una de las cosas que a mí me gusta hacer mucho es como llevar la contra en muchos aspectos. Y cuando se plantea este programa de filosofía y psicoanálisis, realmente me puse a pensar sobre qué tipo de relación se puede establecer. Que en efecto no es una relación de similitud, no es una relación de que son lo mismo, pero estuve recordando muchas cosas que tienen que ver con el hecho de que no son tan ajenos, en realidad. Estos dos campos no son como completamente distintos como se quiere luego como mostrar. Y comencé a recordar como las lecturas que yo hacía en la licenciatura de filosofía, y que era muy interesante porque después de estar leyendo a personajes, a grandes personajes como Kant, incluso salió ahorita Nietzsche o Wittgenstein, era de que en algún momento toda su investigación filosófica se topaba con un límite. De pronto decían, yo estoy haciendo filosofía en efecto, pero llego a algún momento en el cual no puedo decir más. Y entonces, a partir de este punto, el trabajo le toca a la psicología. Así literalmente lo decían. Y a mí me daba mucha risa porque, bueno, yo estudié en la Facultad de Psicología de la UNAM y de pronto decía, ¿cómo puede ser que pensadores de la talla de Kant digan, ahora les toca a ustedes proseguir con el pensamiento, y que en la facultad se la pasaran torturando ratas o palomas? O sea, literalmente los psicólogos que estaban en la facultad no tienen ni la más remota idea de como que toda esta carga que les estaban dejando, de decir, hasta aquí llegó Kant, hasta aquí llega Nietzsche, hasta aquí llega Hegel, hasta aquí llega Herder, incluso hasta aquí llega Wittgenstein. Ahora a ustedes les toca proseguir con el camino porque nosotros ya no podemos como filósofos, tiene que ser la psicología como tal. Y que los psicólogos fueran completamente sordos a este hecho me hacía como mucho ruido. Y de pronto descubrí realmente que, bueno, cuando dicen ahora le toca a la psicología, se estaban refiriendo a la psicología tal y como se entendía en el siglo XIX, que es algo como completamente distinto a cómo se entiende actualmente. Y como para no dar como muchas vueltas a la respuesta que yo llego, es que pues finalmente es realmente el psicoanálisis el que puede entrar aquí. Y entonces, más allá de decir que la filosofía y el psicoanálisis son cosas distintas, que es evidente, es empezar a pensar cómo el psicoanálisis puede ayudar a la investigación filosófica a proseguir por un camino que se ha ido desplegando por casi 2.5 milenios, ¿no? Prácticamente. Y entonces habría que ver ahí que psicoanálisis se entendería como un modelo de la mente. Y es aquí cuando empieza a entrar como más y más ruido. Porque, o sea, Kant lo dice en términos de la estética. Dice, cuando yo estoy pensando acerca de la cuestión en filosofía estética, llego a este punto y requiero de la psicología, pues tenemos la gran frase de Freud que dice en Luminoso, el psicoanálisis no le interesa la cuestión estética. O
sea, realmente todo el problema de la estética, al psicoanálisis lo tiene sin cuidado. Entonces, ¿cómo se puede realmente realizar algo así? Habría que pensar también, o más bien acotar, que para Freud la estética era prácticamente avant-garde, que es algo completamente distinto de lo que se entiende como actualmente. Pero el hecho de que haya habido ahí un hueco entre realmente la psicología como tal, entendida en términos grandes, yo he dado cuenta, por ejemplo, que los artistas sí tomaron esa vertiente. Mucho de lo que se ha hecho en arte contemporáneo, crítica de arte contemporáneo, prácticamente a partir de los 80s, como que retomaron esa cuestión de los filósofos de que ahora necesitamos hacer psicología para poder comprender lo que está sucediendo. Y hay varios autores, o sea, por ejemplo, pienso mucho en como Rolnick, Sueli Rolnick, que no sé si lo ubican, pero ella es psiquiatra, psicoanalista y fue alumna de Guattari. Realmente está intentando retomar como esta cuestión de la estética kantiana y hegeliana y está intentando complementar con el modelo psicoanalítico. Y es algo como interesante y que tiene como varios problemas en principio porque es gente que, pues, podemos decir, lee a Freud. Pero no por leer a Freud está como comprendiendo qué es el psicoanálisis. Hay una diferencia que también quisiera plantear. O sea, no solamente por estar leyendo psicoanálisis uno comprende lo que es el psicoanálisis porque es algo que tiene que ver con la práctica. Y, o sea, lo digo aquí abiertamente porque tiene que ver en gran parte con el hecho de que es un campo inexplorado. O sea, los psicoanalistas, al menos los que yo conozco, las escuelas que he ido, las conferencias que he estado como atento, están muy centrados al interior del campo y cuando quieren salir pierden de vista que existen como grandes preguntas que están allá afuera que justamente el discurso psicoanalítico puede ayudar a complementar como tal. Y esto es como una de las vertientes que puedo encontrar en un tipo de relación entre el psicoanálisis y la filosofía, de decir cómo el psicoanálisis puede ayudar o complementar o finalmente abrir un campo de estudio para la filosofía del cual ella se ve como limitada en sus gestos, en sus métodos y demás. Pero también está la otra vertiente, que es un poco lo que yo quería hacer como un poco con más detenimiento, y es voltear la pregunta, es ¿qué tanto entonces la filosofía, por su parte, podría ayudar o más que ayudar, como poder echar luz sobre ciertas cuestiones psicoanalíticas que al interior del campo están un tanto viciadas? Y esto es por una cuestión de método, finalmente. Cuando uno está estudiando psicoanálisis y piensa como los problemas psicoanalíticos sin salirse del campo psicoanalítico, existe un cierto vicio que tiene que ver con el hecho, necesitamos salirnos, empezar a pensar todo desde afuera para ver qué es lo que está pasando. Y literalmente lo primero que me vino a la mente cuando estaba pensando justamente en esta cuestión de cómo la filosofía puede echar cierta luz sobre los problemas psicoanalíticos, es de principio una cuestión de definiciones, es cómo podemos entender el psicoanálisis, qué es el psicoanálisis como tal. Que si nos vamos a los textos freudianos, lo dije la vez pasada que estuve aquí como invitado, es, bueno, Freud dice en efecto que el psicoanálisis, en primer lugar, es un método que utilizamos para poder echar luz sobre los procesos inconscientes, es una forma de psicoterapia de los procesos neuróticos y es un tipo de teoría psicológica que se desprende a partir de esa indagación. Pero si uno se pone a pensar realmente si eso es el psicoanálisis, creo que empiezan a surgir como varias cuestiones que no son tan claras, porque entonces... Bueno, porque entonces lo que surge es, si eso es el psicoanálisis, lo que hagan los psicoanalistas no importaría tanto, ¿no? Pongo un ejemplo que es un ejemplo muy grosero, en términos como muy gruesos, pero creo que podría dar al punto. Si pensamos que el psicoanálisis es una técnica psicoterapéutica, eso implica que existen ciertos lineamientos técnicos que habría que seguir, tal cual. Y, por ejemplo, sabemos que uno de esos lineamientos técnicos, que no es como ley, pero se establece como tal, es un psicoanalista no se puede acostar con sus pacientes, tal cual. Pero ¿qué pasa si vemos la historia del psicoanálisis? Vemos que Lacan tenía a su amante que pasaba del diván a la cama y de la cama al diván. Entonces, si una regla técnica implica que el psicoanalista no se acueste con sus pacientes, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos a estos psicoanalistas que lo hacen?
¿Son psicoanalistas o no son psicoanalistas? O si son psicoanalistas, ¿cómo se está afectando al psicoanálisis como tal? Y Lacan solamente tenemos, por ejemplo, a Jones. Y si nos seguimos, tenemos también a Ferenczi, que Ferenczi tal vez fue como el peor de todos, cuando llega con Freud y le dice, ¿sabe qué? Creo que estoy enamorado de una mujer, esta mujer es mi paciente, entonces me voy a casar con ella, y de pronto le manda otra carta y ¿sabe qué? Creo que me equivoqué, no estoy enamorado de ella, estoy enamorado de su hija. Pero creo que no se lo tomó muy a bien mi ex amante, porque eso de que su psicoanalista y pareja sentimental la haya votado por su hija, creo que le causó un problema. Entonces te la voy a enviar para que la acuestes en tu diván y entonces empiezas a analizarla y le des una repasada, porque pues me voy a casar con su hija y no quiero que llegue a la boda a ser como un desmán, ¿no? Y entonces nos metemos como una cuestión que es interesante en el sentido de que a mí me remitió completamente a una discusión que tiene que ver con la iglesia. Uno de los grandes cismas eclesiásticos tenía que ver con justamente lo que es el sacerdocio y la vida monástica. Y tal es así que hubo problemas en los cuales hubo 300 años de separación y después estaban los ortodoxos en Oriente y la curia romana en Occidente, después estaba el Concilio de Trento, que finalmente decía cómo vamos a llevar a cabo la cuestión de la formación, literalmente, de nuestra gente. Y entonces, por un lado, tenías a los monjes. Decía, es realmente como un dicho muy conocido, el hábito hace al monje. Es decir, un monje es aquel que lleva una vida de monje. Y en el momento en el cual deja de tener una vida de monje, deja de ser un monje como tal. O sea, tú puedes tener la imagen de una persona que durante 40 años fue un monje llevando una vida de monje, respetando literalmente como todas las reglamentaciones que son sumamente duras de un monje, y no importa lo que haya hecho en todo ese tiempo, en el momento en el cual se le cruzó una monjita y se le ocurrió hacer otras cosas, en ese momento deja de ser un monje, y entonces todos sus actos ya no tienen que ver con justamente ni Dios ni con la iglesia. Por otro lado tenemos a los sacerdotes, que es algo como mucho más interesante y que tiene que ver con la liturgia, y prácticamente es el sacerdote, es un instrumento de la palabra de Dios. Es decir, no importa que el sacerdote esté en pleno domingo diciendo el Ave María o el Padre Nuestro y dando el sacramento, si el lunes él está armando una orgía con niños, no importa. Porque justamente lo que haga el sacerdote en su vida privada, y es un poco, voy a conectar con lo que estaba diciendo antes, la vida privada no importa para la liturgia. Tenemos el ejemplo de Maciel, ¿no? Maciel lo recibió Ratzinger, lo recibió Karol Wojtyla, y era una de las grandes figuras de la iglesia en México, y no importaba realmente que estuviera abusando sexualmente de niños, porque como sacerdote lo que le importaba es ser el instrumento de la palabra de Dios. Si hubiera sido como una cuestión de un monje, hubiera sido otra cosa completamente, porque en el momento en el cual Maciel hubiera como salido de la vida monástica, hubiera perdido todo control y todo poder y todo investimiento sobre su figura. Y eso es lo que tiene que ver también con el psicoanálisis, prácticamente. Hay que pensar, y esto es un poco a lo que se presta, por ejemplo, el psicoanálisis lacaniano, que tiene que ver, el psicoanalista es una función y es un lugar. Y la persona del analista hay que quitarla de la ecuación, porque lo que nos interesa es específicamente una cuestión abstracta que está funcionando en un dispositivo, lo cual tiene sentido. Pero entonces habría que pensar en realmente una persona que no lleva una forma de vida que tenga que ver con el psicoanálisis puede ejercer esa función. En el sentido estricto de yo soy Ferenczi y me acuesto con mis pacientes, ¿soy analista? Y esa es una pregunta filosófica, es aquí donde entra la filosofía en el psicoanálisis. Habría que pensar, ¿qué es el psicoanálisis como tal? Es una doctrina, es un dogma que está establecido aquí arriba y no importa cómo lo practique la gente, o el psicoanálisis es aquello que hacen los psicoanalistas, que es un poco lo que decía Lacan en su momento, ¿no? Y en ese sentido es, si pensamos y observamos la práctica material de los psicoanalistas, ¿cómo queda parado el psicoanálisis? O lo replanteo en términos como más exactos. ¿Cómo podríamos como pensar o definir el psicoanálisis a partir de las prácticas de los psicoanalistas? ¿Qué significaría entonces ser psicoanalista?
O la otra vertiente es, lo tomamos como si fuera una forma de vida o lo tomamos como si fuera una liturgia en la cual el psicoanalista puede hacer cualquier cosa, no importa, pero está cumpliendo una función. Y eso creo que son preguntas que al menos hasta donde yo sé no han como recibido una respuesta, porque uno podría decir, bueno, está ahí la cuestión del pase. Y uno puede literalmente atravesar el fantasma de ida y vuelta 5 veces, pero en la práctica es otra cosa. Entonces, uno puede estar literalmente frente a la curia y decir, este soy yo, este es literalmente como mi síntoma, y puedo dar cuenta de él y generar una teoría acerca de mi persona frente a ustedes. Pero en la práctica desenvuelve otro tipo de cosas y que tiene que ver con romper reglamentaciones muy específicas como la cuestión de la transferencia. Es, ¿qué decir del psicoanálisis que ejercen personas que utilizan la transferencia para satisfacer una cuestión plenamente sexual genital? Y lo saco a colación porque hace poco prácticamente salió en medios, fue muy conocido lo de Cueli, que es uno de los grandes fundadores de la APM, y que una mujer, artista, no recuerdo el nombre, sale en los medios y dice, él fue mi psicoanalista y amante durante muchos años. ¿Qué fue lo que pasó? Prácticamente nada. Bueno, salió APM diciendo que es una cuestión no ética y demás, y ellos se desentienden, pero bueno, Cueli sigue escribiendo en la jornada. Entonces, habría que pensar cuál es nuestra posición. Y aquí yo con una cuestión filosófica que es fundamental y es el tipo de filosofía que yo utilizo, también habría cuestión de pensar qué es la filosofía, y es, uno puede plantear muchas preguntas y estar literalmente reflexionando y reflexionando y reflexionando, pero realmente lo que tendría que hacer un filósofo desde mi punto de vista, que es Marx, que lo sacaron a colación, tiene que ver con cambiar las cosas. Si uno se da cuenta que pueden surgir este tipo de acusaciones públicas al interior del campo y no pasa nada, habría que pensar entonces quién está solapando, quiénes son las instituciones que están cubriendo todo eso, porque finalmente son cosas que tienen que ver con nosotros. Si esto se vuelve literalmente una norma, entonces pasaría de que yo en algún momento, en 15 años, diga, yo practico el psicoanálisis y me digan, ah, claro, tú eres de ese grupo de gente que le gusta utilizar la transferencia para acostarse con sus pacientes. Es algo que nos está influyendo y nos está afectando a todos. Y habría que pensar entonces, más allá del psicoanálisis, que una cuestión fantasmática, de psicología de masas y demás, de erotismo polimorfo, lo pongan las etiquetas que ustedes quieran, es una cuestión política, de filosofía práctica política, habría que ver qué hacer con todo eso. Porque uno no puede permanecer, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, como silencioso frente a esos actos. Porque finalmente son cosas que nos afectan a todos, a nuestra práctica, al discurso, desde mi punto de vista. Al menos que aceptemos justamente que seamos como el sacerdote y que seamos un instrumento del psicoanálisis, que sería decir como somos literalmente la herramienta que está entre Dios y el mundo, y no importa quién seamos nosotros, estamos extendiendo un dogma. Y creo que en ese punto específicamente, la filosofía puede ser muy crítica y puede ser muy funcional y puede ayudarnos a comprender lo que hacemos y a mejorar nuestras prácticas, sobre todo grupales y en cuestiones formativas. Y pues bueno, es un poco lo que quería poner como en la mesa de discusión. Gracias. Te agradezco a ti, Tonatiuh, el aporte que nos has hecho. Me parece que son indudablemente como gran parte de los temas que estamos planteando, colocar sobre la mesa. Primero es una invitación a replantear las cosas, a repensar y a colocarse en un punto donde uno tendría que dar cuenta de ese lugar y de esa función que se tiene en el dispositivo. Pero además la mayoría de los temas tienen como muchos elementos que confluyen y me parece que es importante pensar desde qué condición filosófica se puede dar cuenta del, o cuando menos se podría explicar el comportamiento del analista o la situación del analista o de la persona que trabaja haciendo análisis, ¿no? Ya no sabría cómo decirlo con
todo esto que señalas, pero me parece muy importante. Yo sí ya tengo 2, 3, 4, 5 preguntas para todos. Ahí sí. Entonces, te agradezco la participación, Tonatiuh, y pues le doy la palabra a Omar Pérez, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Es muy grato haber escuchado a Juan Ramón y a Tonatiuh. Las dos exposiciones creo que están aludiendo a un problema que puede ser leído desde diferentes vertientes. Es decir, al igual que el psicoanálisis, la filosofía no puede universalizarse. No podríamos hablar de imperativos, no podríamos hablar de condiciones absolutas, ni siquiera, aunque lo intentemos pensar desde Hegel. Hay una fractura en las filosofías de sistema también. Entonces, justo ahorita que escuchaba las intervenciones anteriores, tanto la de Juan Ramón como la de Tonatiuh, me parece que aluden a dos problemas que también pueden ser altamente discutidos y muy fructíferos por medio de la filosofía, ¿no? La cuestión de la muerte y, no sé, tal vez esto sería la interpretación que le di a la intervención de Tonatiuh, algo de carácter ético, ¿no? Te estaba escribiendo, ya no alcancé este Tonatiuh, pero era Guadalupe Loaesa, la que denunció a Cueli y que se hizo un escándalo y que muchos se desentendieron y otros pues prefirieron quedarse callados. Pero sí, en efecto, pues, eso sucedió hace poco y recuerdo que hubo un escándalo más por redes, más mediado por los memes y el chisme, como a manera de ventaneando, antes de que plantear el estatuto ético que estaba puesto en juego, ¿no? Fue toda una controversia. Yo creo que tanto como cuando en el círculo psicoanalítico se empezó a estudiar el origen nazi de Igor Caruso, ¿no? O sea, ciertos problemas que aluden a la historicidad y que no están planteándose. Y me parece que en ese punto la discusión o el posible, la amalgama que se podría hacer entre el psicoanálisis y la filosofía, pues podría estar mediada justamente por lo que ya he comentado en otras ocasiones y trataba de remarcar la vez pasada, que era la antifilosofía. Me parece fundamental poder discutir esto porque decía, ¿no? Ni en el psicoanálisis ni en la filosofía podríamos hablar de cuestiones universales. Sí, quiero ser muy ortodoxo o tal vez muy clásico, podría decir que la gran división entre las filosofías se intenta sostener desde el oriental y el occidental, ¿no? Y que en Occidente, ya saben, se trata de hacer la categoría entre el idealismo y el materialismo, y dentro del materialismo, el materialismo histórico y dialéctico, y bueno, y hacer todo un recorrido bastante categorial que no sería el propósito. Nosotros, cuando leemos tanto en Freud, en Lacan, y me parece que también se asoma mucho ahí Melanie Klein y Donald Winnicott, podemos ver cierto acercamiento, cierto roce con el pensamiento filosófico, o con los pensadores, más bien, filósofos, y se acercan y después se intentan alejar. Ese extraño movimiento de acercarse y después intentar distanciarse, me parece que puede ser ubicado por medio de la antifilosofía. El concepto antifilosofía es una propuesta que Lacan da en la conferencia que da en Vincennes. No recuerdo el año, creo que es 1974, donde pone a la antifilosofía como que pudiéndose articular en el modo de la transmisión del psicoanálisis junto a la lingüística, a la topología y a la lógica, importante también. Me parece que se podría hacer cierto tipo de anudamiento y que ese acercamiento y esa distancia entre psicoanálisis y filosofía podría estar mediado mediante la antifilosofía. Entonces, primero, ¿qué sería la antifilosofía? ¿No? En su origen, la antifilosofía en realidad nace de los sacerdotes, de los curas que se oponían a la ilustración, ¿no? Ellos se hacían llamar antifilósofos. Entonces se oponían a la filosofía de las luces. Lo que podríamos entender a partir de lo que hace Lacan, porque es muy curioso, el término antifilosofía solamente aparece, según el rastreo que he hecho, en 3 ocasiones en todo el seminario. En el seminario 14, sobre la lógica del fantasma, en la carta de Althusser, que es carta a un filósofo,
donde justamente dice que Lacan le dirige unas palabras al Althusser y le dice, usted es filósofo, yo soy antifilósofo. Y él la convencía en Balzac. Bueno, pero ¿qué estamos entendiendo entonces por antifilosofía? Creo que hay que ubicarla del lado del neologismo de carácter semántico. Hay al menos dos tipos de neologismos que fabrica Lacan. El primero podría ser algo de carácter construido, donde se juntan dos palabras, ¿no? Las corta y hacen una sola, como por ejemplo éxtimo, lo exterior y lo interior, para hablar de lo interior y lo exterior en continuidad. Eso sería un neologismo compuesto. Y un neologismo semántico implicaría una nueva significación a la palabra, ¿no? Entonces dice Lacan que lo que él va a entender por antifilosofía no tiene que ver con lo que los sacerdotes y curas de la época de la Ilustración, que se ponían a la enciclopedia, la gran enciclopedia de Diderot, de Voltaire, que entendían, ¿no? O sea, no es por ahí, es por otra vía. Y me parece que a la antifilosofía, en términos psicoanalíticos, podríamos denominarla como un momento de torsión del filósofo. Un momento frágil, pero que al mismo tiempo esa fragilidad se hace potente, se puede volver en potencia. Potencia, eso lo digo varias ocasiones, tal y como lo es entendido por el pensador Leibniz. Tal lo que él entiende por potencia con todo eso. Ahora, pauso aquí tantito. En relación al título de psicoanálisis y filosofía, en un momento cuando fue planteado, traté de pensar la posible articulación delimitada. Es decir, lo que pensaba es, bueno, creo que entonces habría que acotar y tal vez situar para una discusión a un solo pensador y a partir de ahí ver cuáles han sido los efectos. En algún momento pensé exclusivamente en Marx, pensé en Descartes, obviamente, en Kierkegaard, en cómo aparecen situados en el seminario de Lacan. Y la opción que me pareció en algún momento, pero que descarté, más fructífera, sobre todo por lo que producen, es la de Deleuze y Guattari. Porque extrañamente sucedió un fenómeno interesante en Francia, después de la publicación de este texto en 1972, sobre la figura de un texto, ¿no? Del Antiedipo. Fue un texto bastante censurado, hay muchísimos artículos que hablan de cómo no fue permitido leerlo y entraña una dificultad un poco curiosa. El punto es que me parece que esa dificultad está situada porque la crítica que está ahí dentro es bastante potente como para ser escuchada por muchos psicoanalistas. Ahorita que escuchaba a Juan Ramón en la primera intervención, justamente cuando hablaba de la enseñanza, se venía a mi mente, ¿no? Sí, por supuesto, creo que no habría que... Perdón, Omar, tu Y audio. también que habría que hacer la salva, ¿no? No sé, voy a apagar entonces la cámara, porque eso creo que funcionó la vez pasada. Así es. Bueno, sería la diferencia entre lo que sería la enseñanza y la transmisión. Bueno, justamente situar a la antifilosofía implicaría ya un movimiento. Quiero leerles la parte en la que Lacan, este texto lo pueden ubicar en otros escritos, en la página 335, justo cuando habla de la antifilosofía. Lacan cuando alude a esto dice, con todo gusto intitularía así la investigación de lo que el discurso universitario debe a su suposición educativa. No es la historia de las ideas, tan triste ella, la que la llevará a cabo. Una recopilación paciente de la imbecilidad que lo caracteriza permitirá, así lo espero, esto yo creo que hay que remarcarlo, así lo espero, ponerla de relieve en su raíz indestructible, en su sueño eterno, del cual no hay sino un despertar particular. En mi opinión, ¿cuál sería ese despertar particular? Justamente el movimiento antifilosófico. El movimiento antifilosófico implicaría entonces leer a la filosofía tal como Lacan leyó a Freud, tal como Lacan leyó a los filósofos, es decir, en las inflexiones, en sus pequeñas fragilidades. Porque ¿qué es lo que pasa en la historia de la filosofía?
la historia de la filosofía podemos situar momentos antifilosóficos. Tenemos a Heráclito, tenemos a un Tomás de Aquino, tenemos a un Aristóteles, que tienen fragilidades en su pensamiento. Leer esa fragilidad implicaría no intentar suturarla como lo hicieron los mismos filósofos. Es decir, Descartes hace una propuesta asombrosa, funda la subjetividad moderna, pero lo que hace, o sea, ese movimiento antifilosófico, lo que hace es nuevamente suturarlo con la cuestión de Dios. O sea, vuelve y regresa a suturar una gran abertura. Lo mismo sería incluso para el psicoanálisis. ¿Dónde señalaría el psicoanálisis? Justamente en la abertura, justamente donde hay una inflexión, donde nosotros podríamos nombrar a estas alturas formaciones del inconsciente, el chiste, el sueño, el lapsus, son pequeñas aberturas que tendrían o deberían ser señaladas y no obturarlas, no taponarlas como lo haría el pensamiento filosófico ortodoxo o conservador. En ese sentido, lo que podría proponer en términos de la antifilosofía es que se relea lo que apuesta Freud en los 3 golpes al narcisismo. Ustedes leen eso, van a dar cuenta que Freud propone que el primer golpe al narcisismo fue por Copérnico, que el segundo fue por Darwin y que el tercero lo dio él, ¿no? El primero implicaría un descentramiento, la Tierra ya no es más el centro, sino el Sol, pero ese movimiento tiene una complicación, es decir, si Copérnico saca a la Tierra del centro del universo y pone al Sol, en realidad el movimiento antifilosófico, la torsión o la abertura que sería no somos el centro del universo, vuelve a ser taponada por poner otro centro. Es decir, pasamos de un centro a otro. Para Lacan, en ese sentido, y aquí la propuesta antifilosófica es que hay que leer esas propuestas por 3, es decir, el 3 sería el número, es que el movimiento, el verdadero movimiento revolucionario ahí, lo que modificó la historia del pensamiento, no fue lo que planteó Copérnico, fue lo que planteó Kepler. Al proponer a la elipse, un Kepler que no sé si, bueno, ahí podríamos ver un poquito a Poiré, en estudios galileanos aborda algo sobre un pensador que se llamó Tycho Brahe, y Tycho Brahe es el que propone, y en él está el antecedente, no lo pudo publicar él y en realidad es publicado después por Kepler. Pero la propuesta kepleriana significa que entonces no nos movemos en un círculo, así perfecto y ordenado, sino que es una elipse. El problema de la elipse y lo verdaderamente asombroso de esto es que tiene 2 centros y uno de ellos está vacío, o sea, está agujereado, hay un hueco. Leerlo de esa manera implica entonces no caer en cierta filosofía o cierto tipo de pensamiento conservador que intentaría resituar un centro, es decir, no, eso está descentrado. El cosmos no es tan cosmos, sino es cósmico. Y eso es lo que va a plantear Lacan. Entonces, fíjense cómo se tuerce la propuesta freudiana a partir de este elemento. La segunda, que sería Darwin, la sitúa en el lugar de la evolución, ¿no? Para Freud, cuando lee esto, es que el golpe darwiniano implica que no somos una creación divina, sino que somos un producto de la evolución. Pero el movimiento ahí antifilosófico, la torsión que podríamos hacer eso a esa propuesta, sería justamente cómo va a aparecer la noción de vida ahí. En la última elaboración del nudo borromeo con Lacan, la vida va a estar en lo real, va a estar en el lugar de lo imposible. Es interesantísimo esto porque al menos he leído algunos artículos en los que se trata de situar en ese lugar a la muerte y no a la vida. Es una contradicción bastante general. Y entonces, ese movimiento a que sea la vida, que es lo que se deja leer entre líneas en la propuesta darwiniana, ya leída por Freud y cuestionada por Lacan, implicaría otro segundo movimiento. Y el tercero, que es el de la conciencia. El hecho de que la humanidad, de que el pensamiento, ahora sí voy a hablar, aquí voy a pecar un poco, pero el pensamiento en general trata o no soporta el hecho de saber de que hay inconsciente. Eso es intolerable para el pensamiento filosófico. Sin embargo, aquí ya podríamos situar cierto antecedente. ¿Qué fue
y qué ha sido de la filosofía antes del psicoanálisis, antes del descubrimiento freudiano, antes de la gran invención psicoanalítica, y qué fue después. Me parece que el psicoanálisis sí vino a plantear una gran ranura, así con toda la extensión por la condición de lo inconsciente, y que esa división modificó totalmente lo que se produjo después. Si nosotros leemos una propuesta anterior al psicoanálisis, tal y como la pudo plantear Platón, Aristóteles, toda la época medieval, vamos a darnos cuenta que cada operación filosófica que implicaba en sí misma su antifilosofía trataba de ser obturada. Lo que sucede, en mi opinión, es que después del psicoanálisis, cada operación filosófica, cuando detecta en su propia discursividad la antifilosofía, intenta obturarla, pero no permanece ajeno a ella. Es decir, se está advertido ya de las consecuencias de lo que el inconsciente o lo inconsciente ha provocado, que no se puede resultar ajeno a ello. Y si nosotros tratamos de pensar algunos ejemplos en torno a ello, eh, uno de los que a mí me llaman más la atención sobre cómo produce en ese sentido es Deleuze, Guattari y recientemente Badiou. Y nada más para ir cerrando, la propuesta de Badiou en torno a la figura del antifilósofo, en su opinión, la operación de Lacan que hace al situar ahí a la antifilosofía, le permite al pensamiento occidental cuestionar a los nuevos adversarios, pero adversarios que son necesarios para un pensamiento filosófico. Es decir, esta contradicción del antifilósofo tendría que ser situada acompañada de otros dos. El antiguo sofista, que es denunciado por la filosofía, ahora podríamos verlo que es como una especie de periodista moderno. No habría que denunciarlo, pero es un lugar necesario que nos permitiría a nosotros cuestionarnos. El segundo sería el hermeneuta, el traductor, me parece que ahorita ya Tonatiuh aludía a eso, ese hermeneuta, ese traidor, ahora en nuestra época, pensarlo como esa religiosidad se está volviendo a plantear. Y el último sería justamente la figura del antifilósofo, que aquí, esta es mi propuesta, el antifilósofo que se sitúa en ese lugar tiene la misma condición o es equiparable a la función de un psicoanalista. Imposible de universalizar, la lectura delicada a la letra, la importancia fundamental al cuestionamiento y que ese cuestionamiento permita leer las inflexiones de todo lo que se produce en la actualidad. Por eso, en última instancia, a la antifilosofía, que sería, en mi opinión, la relación posible entre psicoanálisis y filosofía, podría, y esta es una definición que tomo de un psicoanalista mexicano, situarla así. Es un momento frágil, pero potente, gracias al apalancamiento con Freud y del psicoanálisis. Entonces, bueno, aquí dejo mi intervención para dar paso a las preguntas. Gracias. Bien, gracias, Omar. Gracias a ti. Y bueno, tenemos algunos asistentes. Yo quisiera que si tienen alguna duda, por favor, pudieran expresarla. La relación entre, yo hoy no voy a presentar tema, pero como tal, la relación entre psicología entre filosofía y psicoanálisis siempre ha sido una condición de mucha alteridad, ¿no? Porque tendríamos que situar con precisión si el punto donde se intenta desplazar a la filosofía tendría que ver con la filosofía o con los filósofos, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿no? A mí me parece que sí ha habido una alteridad importante y estaba checando por ahí un cuadernillo de notas que tengo. Leo algunas pequeñas ideas. En 1913, Freud escribe: uno podría aventurar la afirmación de que una histeria es una caricatura de una creación artística, una neurosis obsesiva de una religión y un delirio paranoico de un sistema filosófico, ¿no? Lacan en algún momento cita: no me interesa la filosofía. Además tiene ya bastante tiempo que no dice nada interesante, ¿sí? Digo, muy al estilo de Lacan.
Y podría haber otras citas interesantes, pero indudablemente en la historia de la filosofía hay una cercanía, un alejamiento y a veces cierta proximidad. El punto también es que yo preguntaría dos cosas. Si habría alguna matriz epistemológica que podría hacer que la filosofía y el psicoanálisis estén como en posiciones diferenciadas, porque a fin de cuentas recordaba una cita, dice, Freud mismo dice, la postulación de las actividades anímicas inconscientes obligará a la filosofía a tomar partido y en caso de asentimiento a modificar sus hipótesis sobre el vínculo de lo anímico con lo corporal, a fin de ponerlas en correspondencia con un nuevo conocimiento, para referirse al psicoanálisis, ¿no? Entonces, el punto que me parece es que de entrada, por ejemplo, ese tipo de comentario que hace Freud, por supuesto que está poniendo sobre la mesa una cuestión epistemológica. Es decir, si la filosofía entonces pudiera integrar en su campo teórico y en su praxis, ¿no?, la idea de la existencia de una vida o de un vínculo anímico entre lo corporal, que es el punto donde parece descansar la idea de mucho que se le ha hecho la crítica a la filosofía occidental, aquello ontológico, etcétera, entre lo corporal y lo interior del sujeto, ¿no? Entonces, habría una correspondencia si la filosofía logra integrar este parámetro en su quehacer, ¿no? Entonces, la pregunta que yo quiero poner sobre la mesa es si podemos pensar que hay como una escisión o hay una directriz epistemológica que marca la diferencia entre filosofía y psicoanálisis. La pregunta es para los tres. En términos como epistemológicos es como un poco más complejo, pero o sea, las citas que tú haces de Freud creo que apuntan a un lugar muy específico, y es que finalmente hay como, bueno, hay muchos problemas filosóficos que se han estado planteando a lo largo de la historia y que son irresueltos finalmente porque en última instancia es una cuestión de fe. O sea, específicamente el punto que se me vino a la mente es, el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, o no es el caso, ¿no? Que es como una pregunta filosófica muy interesante que tiene que ver con la filosofía política y a partir de la cual uno puede empezar a plantear literalmente cuestiones de Estado, nación y de gobernabilidad. Hasta antes de Freud, podríamos pensar, no había forma argumentada o científica, si quieren pensarlo en términos epistémicos, de cómo resolver esa pregunta. ¿El hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe o el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Cuando llega el discurso psicoanalítico y empieza justamente a indagar sobre el desarrollo del sujeto, del individuo y demás, y si nos ponemos muy kleinianos, damos cuenta que lo primero que emerge en el modelo kleiniano, en esta posición esquizoparanoide, tiene que ver con el odio y la frustración. Entonces, si finalmente lo que estructura al ser humano es la frustración y el odio, se puede dar una respuesta a la cuestión de que el hombre no es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, sino todo lo contrario. O sea, el hombre, el ser humano emerge y es realmente la sociedad la que pone freno a todo este empuje pulsional primario que tiene que ver principalmente con el odio. Y ahí es una manera en la cual se pueden resolver estas cuestiones de larga data que la filosofía plantea y que justamente tenía que ver con un estudio del individuo para poder dar respuesta a ellas. Bueno, así lo dejo por el momento. Bien, gracias. Omar, Juan Ramón, ¿quieren comentar algo? ¿Podríamos situar alguna matriz epistemológica distinta? Porque, por supuesto, la crítica que hace Freud es en torno al hecho de que la filosofía en su quehacer
se centra fundamentalmente en, yo diría ahora, pues en esa condición imaginaria que alude a aquello que tendría que ver con la conciencia. Cuando Freud plantea de alguna manera la emergencia del psicoanálisis, no solo debate, ¿no?, con la medicina, con la psiquiatría, incluso con algunos no psiquiatras, sino dentro de ellos está ese punto. Y ese punto me parece que es el punto que queda aludido en esta cita de Freud, donde se demarca la idea de que la filosofía, quizás si se interesara y pudiera incluir una perspectiva en la que se pensara el impacto o la condición que tienen los procesos anímicos inconscientes, la filosofía tendría otro camino. Y bueno, nosotros sabemos que la filosofía de Occidente, bueno, en general, pero particularmente la de Occidente, en mucho ha sido tachada de fenomenológica. Y si bien es cierto que Freud inicialmente tenía una aspiración de colocar al psicoanálisis como una ciencia dentro del ámbito de las ciencias experimentales y positivistas, me parece que hay un punto de ruptura, ¿no?, que está marcado por aquello que dio en llamarse la metapsicología, y que entonces ya no se piensa solo en la análisis como una teoría que tendría que ver con la atención de ciertas alteraciones como las neurosis. Se piensa en el método, se piensa en el edificio filosófico que hay en torno al psicoanálisis y que Lacan retoma, ¿no?, muchísimo. Hay una cercanía, por supuesto, ¿no? Hablaba yo que en algún momento, ahorita estaba tratando de recordarlo, pero Freud atribuye a que si no es por esta invención del psicoanálisis, este descubrimiento del psicoanálisis, pues ya estaba presente en Nietzsche y en Schopenhauer, ¿no?, antes de que él lo pusiera en texto, antes de que él lo llevara a evaluar ese dicho como hecho, pues, pero puesto en la clínica. Entonces, a mí me parece que el punto que pudiéramos rastrear por ahí tendría que ver con esto, ¿no? Porque indudablemente, o sea, no podemos dejar de lado que en la propia historia de Freud, bueno, pues estuvo muy cerca de Brentano, ¿no?, que de alguna manera, si dio lugar en un principio algún pensador, pues tendría que ver con Fechner, ¿no? Es decir, ese punto donde se juegan ciertos elementos que ameritan construir un edificio filosófico para dar cuenta de un quehacer. Pero el punto que marca ese desplante donde intenta dar cuenta de los procesos corporales a través de los anímicos, me parece que es un punto de abandono, ¿no?, de esa tendencia más fenomenológica de Freud y más centrada en el positivismo, ¿no? Estamos, o sea, el planteamiento es aquello que deviene más o menos alrededor de 1920. Y recordaba el artículo de Más allá del principio de placer, donde indudablemente me parece que hay un desmarcamiento de Freud de lo que sería esa condición de tratar de llevar los hallazgos de la clínica, ¿no?, para formar una teoría. Hay algo que se le escapa y él lo coloca casi a nivel de imposible cuando habla de la función y de lo demás, ¿no?, como algo imposible de definir. Y el punto es que ahí hay un campo que abre cosas. Ahora, de Lacan habría que señalar que hay un montón de elementos, ¿no? En algún momento yo podría pensar, por ejemplo, que esta cuestión del experimentalismo, del asociacionismo, era algo muy presente en todo, pensado como una cuestión y una práctica que estaba centrada en una idea intuitiva, ¿no?, en la idea de que había intuiciones que había que comprobar y llevar a la clínica. Pero no cuando plantea ya la metapsicología, no cuando comienza a hablar de tótem y tabú, de interpretación de los sueños, ¿no? Hay algo que cambia ahí, ¿no? Y ese algo, me parece que en Lacan, perdón, es el punto donde se le comienza a acusar o a llamar de alguna manera estructuralista. Si yo tuviera que decir algo, me parece que son dos posturas. Una, los fundacionales, toda la influencia de los fundacionalismos filosóficos, y el punto donde la estructura colocada
bajo una lectura lógica que aborda lo real, entonces deja algo de fuera que los fundacionales no habían tomado en cuenta, ¿no? Entonces, el punto iba un poco por ahí para permitir esa discusión, porque hay algo que se juega, yo escucho en las participaciones, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, de Juan Ramón, la cuestión de pensar de la muerte del analista. Del analista dice como significante. Sin embargo, por ejemplo, el punto de la muerte en Freud y Lacan también han sido motivos de ciertas historias y ciertas leyendas. A mí me parece que el analista siempre muere, y lo que habríamos muere simbólicamente. Es decir, en un acto analítico, ahí donde es el momento donde el otro es destituido de su condición del lugar del tesoro de los significantes, implica una muerte. Una muerte en el sentido de que no ocupa el mismo lugar dentro del dispositivo después de eso, sino es que después de eso enseguida se aproximaría la idea del abandono de análisis o del fin de análisis. Pero me parece que desde ese lugar no existe un aferramiento tan grande a la cuestión de su posición como significante. Yo escuchaba la intervención de Juan Ramón y decía, ¿de qué hablaba Freud? De ese temor a la muerte o de morir antes de la madre, si no es algo que refleja justamente el malestar en la cultura, ¿no? Como esa preocupación, ¿no?, del hombre, ¿no?, por aquellos elementos que permiten el deterioro y la muerte. Es una pregunta que tenía. Entonces, yo quisiera preguntarle directamente a Juan Ramón, si pudieras, o más bien solicitarle, si pudieras ampliar un poquito más esta idea, ¿no? Porque me parece que el temor a la muerte, en el caso de Freud, como lo citabas, y asociado a la permanencia todavía de la madre, no sé si eso implique, de alguna manera, preguntarse por la muerte del analista. Vamos, Juan Ramón. Sí, bueno, primero, yo estoy de acuerdo bueno, no sé si todos estamos de acuerdo que Freud tiene aspiraciones científicas. Él dice, en algún momento la ciencia va a descubrir aquello que yo pienso como el proceso de la libidinización y la libido en relación al organismo. Es decir, Freud es racional en relación a su época y a su modelo, ¿no? A mí me parece que si se piensa una discusión fuerte en relación a la ciencia y el psicoanálisis, tendría que estar Descartes. Es decir, porque Lacan lo que dice es que en Descartes tenemos una doble implicación, que es cómo funda un sujeto como racional, pensante, organizado. No tenemos ni idea de cómo era el mundo antes de Descartes. Hay cortes históricos, filosóficos que no tenemos ni idea, ¿eh? Cuando Hegel piensa, no tenemos ni idea de qué era la historia antes del judeocristianismo, es fuertísimo. No podemos pensar que era el futuro para un griego. Es hasta que llega el judeocristianismo, cuando se plantea el futuro, el pecado y eso, cuando hay una lectura de la historia de la vida de un sujeto, ¿no? Entonces, cuando aparece Descartes y Lacan lo trabaja muy bien, complicadamente, yo no entiendo la filosofía y no veo, no me sirve, digamos. Yo uso lo que me sirve para escuchar a los pacientes, ¿no? Las cosas que no me sirven, seguramente yo no estoy a la altura, pero no me sirve pensar la antifilosofía, porque creo que como huecos hay un montón de filósofos. Yo pienso en Sócrates, ¿no? Yo solo sé que nada sé, ya está el hueco, entonces ya es antifilósofo. Me parece que es muy sencilla esa lectura, ¿no? Y también creo que la distinción polarizada, por ejemplo, esto que comentaba Tonatiuh, esa es un poco mi lectura, ¿eh? Que lo bueno y lo malo, esta discusión con Thomas Hobbes, ¿no? Justo eso es de lo que se quiere zafar Lacan. Lacan lo que plantea es, no pensemos en términos binarios, porque si no hacemos psicología. Cuando yo hablo de la muerte de Freud,
lo hablo como significante, es decir, no sé, porque no puedo meterme a la cabeza de Freud y ni es mi chamba, ¿no? Es decir, suponer que pensaba Freud no es nuestro problema ni nuestros pacientes. Es qué pistas tenemos para tejer los significantes. ¿Qué son significantes? Elementos que no tienen contenido, que solo se articulan con otros movimientos. Por eso las citas. Es decir, aparece la repetición. ¿Qué nos dejó Freud? Que yo creo que Lacan no se pudo bien desembarazar de él, que me parece bien. Es decir, ¿por qué Lacan creo que sigue siendo freudiano? Porque descubre, por ejemplo, la repetición. La repetición no es un concepto lacaniano, es un concepto freudiano. En la vuelta del seminario 11 de Lacan a Freud, lo que nos propone es pulsión, inconsciente, repetición y transferencia, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que ver. No, yo no sé qué pensaba Freud, no tengo ni idea, como no sé qué piensan mis pacientes. Lo que sé es que al hablar despliegan una serie significante que para Lacan es una cadena lineal que a veces hace torsiones y retorna sobre sí misma, y por eso yo decía, no, es un significante, ¿no? Sí, la muerte del analista puede ser un significante operativo. Y no sé si mi lectura es lejana al colectivo, pero yo lo pienso así, a ver, si el significante de la falta del otro, porque yo un poco lo juego así, el significante de la muerte del analista nos lleva matemáticamente, como dice Lacan, al significante de la falta en el otro. Si el significante de la falta del otro, como lo matematiza Lacan, es un efecto de un análisis, ¿cómo debería de hablar un psicoanalista? Y creo, no con verdades, no con absolutos, no con universales, sino intentando matizar los significantes y mostrarlos en su despliegue y ver cómo hacen torsión sobre sí mismos. Por eso creo que estamos lejos de la filosofía. Es decir, no nos conviene hacer filosofía porque el filósofo estabiliza. Esa es mi lectura. Entiendo que Deleuze, Guattari, Badiou son otra cosa, Derrida. Habría que ver estos, pero los anteriores, claro que nos proponen cosas. El imperativo, claro que Kant dice, pues hay que seguir la ley por la ley misma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que diferencia a un analista de un psicoanalista? Un psicoanalista de un filósofo. Que hay que esperar a que aparezca la lógica significante. Y eso implica un repliegue del sujeto, ¿eh? No a la manera de Sócrates de decir no sé, porque sí sabemos cosas, pero tomar un poco de distancia a que se despliegue el significante. En esa medida, sí creo, estoy de acuerdo en que la crítica puede decir, no, la muerte del analista no es un significante tan válido. Yo un poco lo que redoblo sería esto. El significante de la falta del otro sí es matematizable. Con lo cual, ¿qué tiene de retroacción para los otros elementos? Por ejemplo, creo, si mi análisis puede pensarse como operativo, como que funcionó, como que se cruzó el fantasma, y si soy docente, que lo soy, se me tiene que notar allí. Se me tiene que notar en mis postulados, se me tiene que notar en cierta suspensión para no decir demasiado rápido. Hay algo que Lacan dice en el seminario 1 que me parece genial. Dice, un análisis didáctico apunta a que un analista no hable ni demasiado pronto ni demasiado tarde. ¿Qué es eso? Los griegos le llamaban kairos, que la palabra del analista tiene que caer en el momento exacto. Pero cuando uno escucha a los analistas, a mí me pasa, ¿eh? Es que es una escucha diferente. ¿Y cómo? Porque mis alumnos me dicen, pues explíqueme cómo, para aprender, pues cómo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con mis alumnos, ¿no? Porque ellos me dicen, los gestales también escuchan, los cognitivos también escuchan, es más, los médicos también escuchan. Y yo les tengo que enseñar cómo es esa escucha. Porque si no nos deslizamos a una cosa poética, mística, religiosa, y entonces ahí creo que fracasamos. Evidentemente, el significante de la falta del otro tiene que ser algo que tenga impacto y que se note de manera operativa, discursiva, en el discurso, en los textos y en los despliegues de los psicoanalistas. Es un poco mi postura. Claro. Sí,
nada más te comento, Juan Ramón. No creo que se trate de si uno hace una lectura u otra lectura, ¿no? Pero, por ejemplo, yo señalaría que me parece que en ningún análisis es posible que pensemos que no quedan restos, ¿no? El inconsciente no se acaba, ¿no? Y factiblemente la condición, por ejemplo, de Freud podía obedecer a muchas cosas, ¿no? Pero la pregunta es cómo articularíamos esa operación del significante de la falta del otro, o más bien el reconocer que en el otro hay una falta que provoca un vacío en la clínica, o sea, particularmente en la teoría psicoanalítica, desde Freud. Sí, sí. Sí, eso es muy, muy interesante porque lo que propone Lacan con el grafo del deseo es que después del significante de la falta del otro, hay una modificación de la pulsión. Si ustedes recuerdan abajito, Lacan lo que dice es, ahí hay un impacto en el fantasma. Y a eso le llamó atravesamiento del fantasma, ¿no? Es decir, una vez que hay una retroacción, hay un atravesamiento del fantasma. Claro que hay restos. Y eso nos lleva a otra pregunta que creo que sería pertinente para la filosofía. Lacan lo que introduce es el problema de la verdad, del sujeto, de una verdad que no es kantiana, universal, ni siquiera de la gente que vive conmigo, sino de la verdad singular, efecto de esa retroacción, ¿no? Ahí es donde me parece que, claro, estoy de acuerdo que se producen restos, pero el problema no es ese. El problema es cómo asumimos ese resto que pueda modificar la pulsión. No sé si ustedes se lo han preguntado, pero cuando vemos la pulsión modificada en nuestros pacientes, eso a mí me sorprende. Es decir, cómo alguien puede modificar la gramática de su pulsión. Alguien que gozaba de una manera puede pasar a un goce que no es igual. Eso es súper importante. Yo creo que ese es el núcleo de lo que Lacan nos propone, que me parece desde mi lectura, aunque entiendo que estos filósofos que se llaman antifilosóficos, no digo, los leo, pero no quiere decir que los entienda. Pero creo que eso está todavía trabajándose en ellos. En Deleuze me parece que está porque Guattari es psicoanalista, ¿no? En Derrida me parece genial porque él le reclama a Lacan y le dice, bueno, yo también sé algo del dolor y del sufrimiento, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. No tenemos por qué excluir a los filósofos de la dimensión del dolor, ¿no? Y están trabajándose. Sí creo que nos conviene dialogar, pero no identificarnos, no mezclar. Hay que intentar sostener la diferencia en lugar de hacer parentelas. No, lo que pasa es que lo preguntaba en los términos de clínica. Hace como 3 años, por ejemplo, Karina Basualdo se suicidó. Y todos sabemos quién es Karina Basualdo, ¿no? Karina Basualdo era la que estaba encargada en una comisión de traducir los textos de Lacan al castellano. Ella era psicoanalista. Se suicidó porque tenía un problema crónico degenerativo. Eso es lo que dice. Ahí sí yo preguntaría, por ejemplo, ¿de qué manera impacta esto en los analizantes de Karina Basualdo? Porque es el punto donde hay un hecho ahí, ¿no? Que puede ser leído de muchas maneras, ¿no? Ahí justamente me parece que el punto que se pone en escena es que es el punto de esos restos, ¿no? Que resultan de su análisis, que le hacen intolerable ya llegar hasta sus últimos días con una enfermedad crónica degenerativa. Pero sí, qué interesante. en la clínica como una práctica regular. Es decir, me parece que sí hay varias referencias de Freud a la muerte, ¿no? Pero desde ese lugar, o sea, los ejemplos que citas, o sea, yo pensaba, ¿y cómo se articulan en la clínica? Por supuesto que tiene que ver y debe pasar por dimensiones. Primero por él, como sujeto del inconsciente, ¿no? Pero preguntarse si esto impacta la clínica que él hacía, bueno, habría que hacer una revisión más puntual y más periciosa. Claro, ya se estaría pensando en casos, ¿no? Pero fíjate qué interesante lo que traes, porque yo no he leído nunca del suicidio de Freud, y propiamente lo que pasó con él fue un suicidio, una muerte asistida. Es decir, él le dice a su médico,
Cuando la vida sea intolerable, mejor pasar otra cosa. Está en las biografías de Freud. Pues llega el médico y le inyecta la sobredosis de morfina y esas cosas, ¿no? Entonces, no, justamente este caso de, primero no hay que hacer del suicidio un gran problema. Es otra opción, es otra dimensión del acto, ¿no? Y también que un paciente, por eso traía el caso de esta mujer, que se me olvidó el nombre, esta Ela, ¿no? Decía, bueno, cuando llega con su analista, le dice, se me acaba de matar un analista, mi analista, ¿sabe qué? ¿Usted qué onda? Y él le dice, pues yo también estoy enfermo. Es decir, ¿cuál es el problema? Que el análisis debe de dar para que el analista, lo voy a decir de manera muy grosera, pero entiendo que esto se va a quedar y luego uno no se hace responsable de lo que está circulando en Internet tan fácil, pero ¿cuál sería el problema de que eso lo asuma como un resto inasimilable, pero sin consecuencias trágicas, un paciente? Es decir, sí hay analistas que se suicidan, sí. Los análisis que conducen con esos analistas pueden darle las herramientas para que eso no sea problemático. Porque en todos los sujetos, cuando uno se tiene una pareja, tiene hijos, ese residuo está. Y entonces uno tiene que soportar, convivir con el residuo inasimilable del otro. Entonces yo no estaría como satanizando el suicidio tampoco. Entiendo que es muy problemático porque es una cosa de salud, etcétera, pero los analistas tampoco estamos como para decir está mal matarse, ¿eh? No, Ahí rápido, porque hay un libro pero que... tiene que ver contigo, Tonati, porque en todo caso yo te diría, bajo esa perspectiva, tampoco los analistas estamos exentos de decir, no está tan mal cogerse a una paciente. Digo, si matarse no está tan mal cogerse a una paciente tampoco. A ver, Tonatiuh, por favor. No, espérame, porque el goce ahí es otra cosa. La dimensión del goce es otra cosa, ¿eh? Una cosa es el acto y otra el uso de la transferencia. El Claro, abuso de la transferencia. porque hay un texto de Artefacto dedicado a Eric Fromm. Eric Fromm se casó con su analista. Entonces uno dice, bueno, está bien, si el amor se puede encontrar en todos los lugares del planeta. Entonces, yo no digo que esté mal, habría que ver. Habría que ver en cada caso y cómo se articulan los significantes, ¿no? Porque si no, sí creo que cometemos un exceso. Yo no digo que esté bien, digo que habría que ver en cada caso, ¿no? Ese es el problema del significante para no llevarlo a echarle la culpa a los sujetos, como si fueran malos o buenos de antemano. Eso es destituir a Lacan, ¿eh? Decir, algo está bien en la vida de un sujeto, pues los asesinos están muy mal. Y la cultura, y la economía, y el COVID, pues claro que eso influye, ¿no? Esos son los significantes que están circulando allí, que producen un sujeto. El sujeto es el efecto del significante, ¿no? Entonces, de antemano decir algo está bien o algo está mal, me parece problemático dentro del campo psicoanalítico. Bueno, es que lo dijiste tú, por eso te dije, tú dijiste, no está tan mal matarse, es otra opción. Yo decía, pues no está tan mal tampoco cogerse una paciente, ¿no? Pero Nada más quiero hacer como una acotación, porque justamente hay un libro, ahorita que mencionas del suicidio de Freud, que no es nada trivial, que él elige morir el día del Yom Kippur, que es el día de la expiación. Entonces, Freud específicamente dice, yo voy a matarme en este día que tiene que ver con la tradición judía. O sea, no voy a morir cualquier día, es este día específicamente. Entonces tiene un significado muy específico. No es perdón, no. Sí. Me mete una señal a mi compu, perdón. Ah, ya. Y es muy interesante porque justamente es que esto de la muerte del analista, lo único que sale es, en efecto, al final, el analista muere. El problema es una cuestión del kairos, ¿no? ¿En qué momento se te muere? Antes de tiempo es difícil. Pero sí, estaría bien. Ahorita sí que voy por el libro y les paso la referencia porque es bien interesante. Se llama Las raíces jasídicas de Freud, en realidad. Voy a ver quién es el autor, porque no me acuerdo. Sí, a ver, yo quisiera acotar algo en relación a lo que se está discutiendo que me parece
En cierto sentido, ya lo he comentado en otras ocasiones, pero me parece que es el síntoma actual del psicoanálisis. El primero es el fundamentalismo y lo otro sería la especulación, ¿no? Ahorita con lo que se está planteando, en términos de cómo está abordándolo en materia, cómo se está abordando la cuestión del significante de la falta del otro, que me parece en términos generales más especulativo, y eso, más que formalizable, es filosofante. Y las otras dos cosas que me llaman muchísimo y tal vez sean de las que más me llaman la atención, sean las formas en las que se pretenden universalizar y se pretende particularizar o singularizar. ¿En qué sentido? Justo en el planteamiento en el que se está discurriendo, uno podría decir, bueno, es que plantearlo de esa manera, ¿cómo escucha un psicoanalista? ¿Cómo debe escuchar un psicoanalista? Y demás. Bueno, sí, el problema de plantearlo desde ese estatuto sería una cuestión universal que no se sostiene. Sería insostenible eso. Y la segunda, la cuestión de, que es muy común escucharlo, ¿eh? Me parece que eso, no sé, lo he detectado, lo he visto, tal vez en ciertos psicoanalistas que no sé por qué tienen esa postura de, bueno, esta es mi lectura. El problema de hacer eso, y en términos generales, es que se relativiza y se cae en el fenómeno de la modernidad caleidoscópica. ¿En qué sentido? Pues que justamente entonces cualquiera es libre de hacer, de querer, decir lo que sea, y no hay ningún problema, porque al final de cuentas es mi lectura. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que eso no está atravesado por la formalización. Y eso sí, en materia general, me parece que es altamente peligroso, porque yo puedo plantear ahorita a todos ustedes, bueno, esa es mi lectura. Sí, por supuesto. El problema es que eso no tendría que alimentar alguna otra condición de particularidad, singularidad, que se confunda en términos de relativización moderna. Y que en eso en términos generales, sí me parece que es un gran riesgo, ¿no? La cuestión, yo creo que ahí habría tal vez que prestar un poco de escucha en torno a cómo se está planteando la antifilosofía. Tal como la está planteando Lacan, Lacan no se la está, la consigna no se las está dirigiendo a los filósofos, se la está dirigiendo a los psicoanalistas. Todas las veces que Lacan rehúsa, rechaza, se burla de la filosofía, recuerdo ahorita en el seminario 18, de un discurso que no fuera del semblante, justamente sitúa al psicoanálisis como algo que no es una cosmovisión, ¿no? O sea, me parece que en términos generales ya estamos bastante advertidos de que no habría que identificarse. El punto es que si nos oponemos contrariamente, estaríamos pasando a una nueva ontología antes de pensar una particularidad o una singularidad, ¿no? De ahí la importancia entonces que le intento dar a las condiciones antifilosóficas, porque la operación estrictamente no es especulativa, no es filosófica, sino es altamente clínica. No podría pensarla de otra manera. Se detecta ahí el hueco, se analiza ese hueco, se deja ver, aparece articulado, deviene el sujeto, entonces sí, la lectura podría hacerse, ¿no? Eso me parecía que era importante precisarlo. Sí, fíjate, yo lo leo al revés, fíjate, porque ¿qué es una lectura? Habría que hacer una discusión sobre qué es una lectura, ¿eh? Cuando tú dices, bueno, eso debe escucharse, ¿cómo escucha un psicoanalista? Pues claro que hay que discutir eso. ¿Cómo? Se habla del método psicoanalítico, ¿no? Y me parece que Lacan da un montón de herramientas para pensar esto. Cuando Tonatiuh me dice, a ver, no se mató en cualquier día, Freud no decidió. Lo que dice Ernest Jones es que es cuando su perrita labradora ya no quiso acercarse a Freud, ¿no? Yo no estoy pensando en el sujeto Freud como un tipo, estoy pensando en los significantes. Yo no sabía lo que propone Tonatiuh. Ese elemento es significante lo que me propone Tonatiuh. Cuando se introduce en la lógica de lo que yo estoy diciendo, puede o no modificar lo que yo estoy diciendo. Eso es leer. Leer es tomar las letras que hay. Cuando uno dice uno escucha, me dice, tiene que leer, no tiene que escuchar nada más. Cuando Lacan plantea esta cuestión de la lectura, es eso, no, justamente lo que hay que hacer es leer. No importa quién escuche, lo que hay que hacer es leer. Por eso los casos se siguen trabajando. Por eso Lacan trabajó a Dora, a Hans, al hombre de las ratas, ¿no? ¿Por qué? Porque un elemento nuevo modifica una lectura. Si te pasa algo nuevo en la vida,
en los análisis ocurre. Yo, en mi propio análisis, yo creía que era sitemecino y a mis 25 años me enteré que no era. ¿Eso modifica, eso invalida mi análisis? No. Eso modifica la lectura. La lectura implica una retroacción. Por lo tanto, claro que necesitamos un método para leer. Y sí creo que es singular. En eso hay una distancia con la filosofía, ¿no? Esa es un poco mi lectura, pero entiendo que es a partir de eso. Por eso lo que trae Tonatiuh, claro que digo, ah, caray, pues yo pensé que tenía que ver con la perrita, pero si tiene que ver con el judaísmo, eso implica la renovación de todo lo que dije. Y eso se puede hacer con otro elemento que saldrá en el futuro, tal vez, ¿no? Estás en mute, ¿Tienes Fernando. el micrófono? Fernando, Está apagado el está micrófono. apagado tu micrófono. Perdón, es sobre una pregunta que te hacían que señalas que dijo Lacan que tenía una relación con su paciente. ¿Dónde queda esa referencia para buscarla? Piden el libro y tú contestas La vida con Lacan de Cathy Milot. ¿Sí, de acuerdo? Sí, sí, era la respuesta a esa pregunta. Ok, sí. Bueno, a ver. Yo no sé incluso cómo se piensa la antifilosofía. Sí, como una disciplina aparte, ¿no? A mí me parece que Lacan la utiliza y la va colocando de manera que sea parte de una práctica del psicoanálisis. Desde ese lugar yo diría, cuando se piensa en psicoanálisis la referencia a la antifilosofía es porque se requiere, o Lacan pues vio necesario remarcar de forma diferente la forma en que el analista se relaciona con el saber y la verdad. Por eso yo planteaba un punto esencial que me vuelve a la primera pregunta. Si podríamos pensar que desde esta perspectiva, ¿no? Es decir, el saber y verdad como dos condiciones que pueden estar en el sujeto, ¿no? Y que la psicología no ha podido dar cuenta de ello. Digo, la filosofía, perdón. No se ha acercado, ha intentado bordear, no da cuenta porque termina finalmente ontologizando mucho, ¿no? Habla del ser a partir de lo que no es, ¿no? Entonces, desde ese punto es que yo pensaba, si entonces se plantea un posicionamiento diferente en relación con el saber y la verdad, ¿no? Por supuesto que tendríamos que hablar de la antifilosofía en el psicoanálisis. Porque ya existía el término y puede ser una antifilosofía en la religión, puede ser una antifilosofía en el psicoanálisis. Me parece que el punto esencial revierte o regresa a toda la cuestión que hemos venido abordando en diferentes tertulias, ¿no? La relación del psicoanálisis con la ciencia, con el saber, con la verdad, ¿no? Y es el punto donde la filosofía, si bien toca cosas esenciales del ser, nadie puede negar la relación que tuvo con Heidegger y que a veces se burla de él, a veces lo retoma, y que incluso cuando alguien hace alusión a que Lacan es heideggeriano, dice, no, debería leer con mayor claridad. No soy heideggeriano, ¿no? Es decir, hay puntos de proximidad, pero ese punto finalmente es dirigido hacia un aspecto que tiene que ver con eso que tiene que ver, con eso que es la causa de estudio del psicoanálisis. Aquello que diferencia a ese sujeto del psicoanálisis del sujeto de la ciencia, ¿no? Y me parece que ese era un punto central, porque todo el psicoanálisis, si bien es cierto, está lleno de esa proximidad y de esa alteridad incluso entre filosofía y psicoanálisis, ¿no? Pero habría cosas interesantes, porque tendríamos que pensar que incluso esto no solo es con Freud. Recordaba que uno de los puntos de gran discusión es entre Heidegger y Winnicott, acerca del lugar que tiene el psicoanálisis en torno a lo que son las ciencias positivistas. Y trabajan mucho la cuestión de lo que es lo óntico, lo ontológico, etcétera, ¿no? Pero es decir, en toda la historia del psicoanálisis está vertido, ¿no? Bien.
¿Alguien del quien nos acompaña quiere hacer alguna pregunta? Comentario, duda, reclamo. Reclámenle a Tonatiuh, no a mí. ¿Alguna pregunta, duda, reclamo? ¿No? Yo, si es así, bueno, yo les agradecería el haber asistido. La semana que entra vamos a presentar. ¿Cuál es el libro, Omar? Es el de Fernando Azcárate, un psicoanalista que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Se llama El nombre propio en sus excursiones clínicas, lógicas y topológicas. Vamos a estarlo presentando la siguiente semana. Así es. Entonces, pues, de ser así, yo los invito a que vengan. Me parece que es interesante. Es un texto diferente, muy amplio en cuanto a, de alguna manera, a citas y referencias. Y hace un recorrido también mucho que lo lleva de la cuestión del lenguaje colocado como Lacan lo coloca a la topología. Yo espero que puedan asistir, porque además tiene que ver con esta cuestión del aterrizaje clínico. ¿Sí? Tonatiuh, en tanto, pues te agradezco tu participación y tu disposición, ¿no? Ya sabes que siempre eres bienvenido aquí. Juan Ramón, también de igual manera y de manera afectuosa te agradezco tu disposición y tu tiempo. Gracias. Omar también, ¿no? Me parece que lo que queda claro es que aquí no se concluye nada, porque de lo que menos se trata es de concluir. ¿Sí? Y les agradezco a todos. Saludos, Hermida, saludos, Ofe, saludos, Istli, todos los que están aquí. Les agradezco por su asistencia. Hay por aquí, antes de que se retiren, perdón. Dice, insisten con una pregunta, Henry Araoz, dice que el segundo ponente, Juan Ramón, ¿puedes compartir el texto de la École de la muerte del analista, por favor? Ah, el de Lecol, yo pensé que el mío. No, el de la col, pues, no sé cómo le puedo sacar fotocopias y si me mandan un mail en Facebook, yo estoy como Juan Ramón González, o fotos, no sé, yo lo tengo en libro. Perdón, dice que de preferencia los dos y también el tuyo. Ok, escríbanme al Facebook, yo estoy, mi Facebook está abierto, Juan Ramón González, y bueno, pues soy amigo del colectivo, entonces por ahí pueden pedirme lo que quieran y vemos cómo lo hacemos. Gracias. Hasta luego, buenas noches a todos y pues estamos aquí el siguiente día. Hasta luego y les agradezco.